Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. En estos días escuché a muchísima gente hablar de qué opina la juventud, de todo. Fueron semanas de muchos debates. Ustedes saben que se trató en el Parlamento una ley de protección a la mujer. Se estableció en nuestro cuerpo legislativo la figura del feminicidio y muchos protestaron por esto y la juventud dice esto y la juventud dice otro. Y en realidad nadie le preguntó a la juventud, o sea, a la gente joven, a la gente que tiene menos de 30 años. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opinás de aquello? El objetivo de esta noche es eso, preguntarles sobre todo, sobre eso que hablamos todos los días los adultos y nos atribuimos la representación de gente a la que en realidad no le preguntamos qué opina, del sexo, de la política, de la religión, de la tecnología, de todas esas cosas de las que todos los días estamos hablando. Bueno, hoy les voy a dar la palabra a un grupo de jóvenes que están conmigo ya acá en la mesa. Y ya les presento a quienes están conmigo. Le tengo acá a Mayra Espínola del Colegio Cristo Rey. Hola Mayra, ¿cómo estás? Te falta un año para terminar el colegio. Sí, un año. Presidenta del Centro de Estudiantes. Estoy con Daisy Hum, ella está como asesora UNEPI, estuvo hasta el año pasado como miembro activo de UNEPI. Hola Daisy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Vos terminaste el año pasado en qué colegio? Terminé en el Colegio San Agustín de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. Ah, mira, qué bien, qué bien. Y ahora estás haciendo Derecho el primer año. Sí, Derecho 1. En la Nacional. En la Nacional. ¿Estuviste armando lío como el resto? Sí, claro que sí. Adelante. Claro, de UNEPI pasaste una no te calles. Claro. ¿Te gusta ese quilombo? Como tiene que ser. Qué bien, me parece fantástico. Bueno, está también conmigo, les digo, Ana Paula. Ella es del Colegio Técnico Nacional. Hola, Ana Paula. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos estás en el Centro de Estudiantes? Sí, en el centro de estudiantes del colegio. ¿Te falta un año para terminar? Un año para terminar, segundo año. Correcto. Estoy con Ricardo. Ah, Ricardo es allá. Allá Ricardo Cabello, en el extremo de la mesa. También Colegio Técnico Nacional. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. ¿Centro de Estudiantes también? Centro estudiante. Un año para terminar también. Sí. Ok. Y en el medio está Mauricio Quise, él es también del Colegio Técnico Nacional. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué están de huelga en el Colegio Técnico? ¿Que están todos acá? ¿No hay exámenes? ¿Terminaron? Sí, ya estamos terminando los exámenes. Están en los exámenes finales. Así mismo. A punto. Perfecto. Vos ya estás estudiando Derecho. Sí. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Ya sabés? Y medicina. Está en los ¿Medicina? planes. Sí. Muy bien, che. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿vos? Y algo relacionado a la química. A la química. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te Porque me gusta? gusta, me llama la atención. ¿Sí? Sí. Qué bien. ¿Vos? ¿Está entre ingeniería o ciencias políticas? ¿O ciencia política? Sí, así mismo. No hay nada, ninguna relación. ¿Pero te gustan las dos cosas? Las dos cosas. Ciencias políticas. Ese es el problema. Ah, ¿pero ciencias políticas porque querés ser político o porque querés estudiar el fenómeno de la política? Quiero estudiar. Y también porque quiero ser. ¿Querés dedicarte a la política? Estamos luego en el ámbito... afiliado? Estamos participando políticamente nosotros como Claro, estudiantes. no, por supuesto. Y seguir en eso. De hecho, vos sabés que eso es muy importante, porque a veces política pues, es una palabra que se convirtió en una mala palabra, ¿verdad? Se convirtió en grosería, Prácticamente. ¿verdad? Es como esposa que después se convierte en suegra y pasa a ser una... No, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero en realidad hay que reivindicar eso, es muy importante. Hacen política. Alguien me dijo hace poco, pero estos estudiantes, los estudiantes de secundaria, ¿verdad? Estos estudiantes están politizados, pero y más vale, le digo, es lógico. Si no, no estarían en la calle haciendo ningún quilombo, ¿verdad? Más vale, eso es hacer política. Es ejercer el poder, en este caso es ejercer el poder ciudadano. Claro. Y me parece fantástico que se metan. Porque hay una gente que se escandaliza, ay, se metió en política, pero qué bien, si no, ¿cómo vamos a desplazar a los dinosaurios que están ahí, verdad? Más vale. ¿Y vos? Ingeniería civil, ciencia política o economía. Qué definida tener la cosa, ¿eh? Yo tengo que reconocer que hasta el último año estaba más loco con las mujeres que con el... Bueno, tengo tres opciones. 3 opciones. Sí. ¿En la nacional? En la nacional, sí. ¿Vos también? Sí. ¿Vos? También. ¿Y vos? También. ¿Por qué la nacional, che? A mí la nacional está hecha pelota, hay que reconstruir la universidad, pero que apuesten a la universidad pública me parece fantástico. ¿Por qué? Bueno, medicina porque tiene luego de hecho fama de ser la mejor universidad, ¿verdad? Junto con la católica, está por ahí cerca, pero digamos es la... Ahora están más o menos iguales, pero Sí.
Sí, Me es gustó cierto. siempre la nacional. Ajá. Bien, ¿y ustedes por qué? También por lo mismo, seguir ahí en un ente público. Yo creo que lo mismo por dos lados. Por un lado, que en la Universidad Nacional de Asunción podemos seguir en lo que estamos, que ahora mismo la Sí. militancia estudiantil, ya mirando más un poco lo que sería la universidad. Y lo otro sería o sea, la carrera de Ingeniería Civil. Creo que la Universidad Nacional es la que, en la que puede seguir y es un poco mejor la enseñanza. Y porque mi viejo viene del tema de la construcción. ¿Y cuál es la ambición que tiene cuando ustedes deciden una carrera? Siendo muy honesto, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Ganar plata? ¿Ganar prestigio? ¿Qué? No, o sea, yo la verdad quiero ser médica sin frontera. ¿Ah, sí? Sí. O sea, quiero vivir con lo que el Estado me dé para ayudarle a los demás. O sea que mi hija también me dice eso, lo cual significa que le voy a mantener hasta que te ponga bastante grande. Pero bueno, lo tuyo es eso. Entonces, Sí. vos querés, o sea, ves la medicina como, vas, curar gente, básicamente, ¿verdad? Y vos estás en derechos, ¿qué querés? ¿Entrar en el Parlamento? Y bueno, yo pienso que en realidad a partir de eso uno puede hacer grandes cosas y pienso que el derecho es la base también de todo, de la sociedad en sí, porque es el que regula la conducta humana y al final a partir de eso también se regulan muchísimas cosas y se pueden hacer grandes cambios como por ejemplo esto de lo de Por Ellas, que fue lo de la ley en contra de la violencia a la mujer y, o sea, y partir de esa base y decir que nosotros con las leyes también podemos cambiar las cosas, pero también porque derecho tiene sus particularidades y derecho es como una mini sociedad paraguaya donde vos entrás y es una onda welcome to the jungle por ahí, Sí. porque es ahí el que quiere puede nomás es y vos tenés que bancarte todos los atropellos, todas las irregularidades y pienso que, como dijo un compañero, si cambia derecho una también van a cambiar varias cosas en el país. Ujú. ¿Y cómo ven el tema? O sea, vos entran a una carrera de derecho, medicina, bueno, son carreras que las mujeres han estado conquistando, ¿verdad? Pero quiero empezar a hablar un poco de los temas así que estamos en el día. ¿Cómo sienten el machismo ustedes? Realmente el machismo lo vivimos constantemente a flor de piel, ¿verdad? Porque como ya sabemos, vivimos en una sociedad totalmente patriarcal, ¿verdad? Sí. En donde en cualquier lado donde vos te vas, sentís, ¿verdad? Lo que es fuertemente el patriarcado, ¿verdad? Y particularmente sí sentí y sigo sintiendo, ¿verdad? Y estamos en la lucha, ¿verdad? Una lucha constante en tratar de abolir eso que ya está construido fuertemente, ¿verdad? Para nuestro, o sea, en contra nuestra, ¿verdad? Que Claro, está... hay como un programa de computadora que ya Sí, que te ya va está- metiendo en la cabecita, ¿verdad? Que el chip. que ya está ¿Vos, por ejemplo, fuertemente te querés construida. casar? Sí, me quiero casar. Y tener hijos. Sí. ¿Y tu carrera cómo queda así? Pero realmente mi proyecto de vida es primero terminar una carrera, ¿verdad? Ajá. Obviamente, siempre y cuando, digo, asegurándole más o menos un futuro, ¿verdad? A mi futuro hijo o hija. Sí. Y tener ya algo bien estructurado en mi vida para poder hacer... Después casarte. Sí, tener. después casarme. Pero y tu tener objetivo es los hijos, hijos. No, ¿no? O sea, lo primero no es el tema ser madre, no es lo primero. ¿no? ¿Y en tu caso? Tampoco. No, porque si quiero ser médica sin frontera, tendría menos tiempo para una familia. Pero si considero tener una familia, me gustaría ser oncóloga. Oncólogo. O Sí. sea, cambiarías ahí el... Sí, el- cambiaría la Pero no te ves en el futuro sin ser madre No, y no me esposa. veo. O sea, sí o sí, esposa y madre. Sí. ¿Y vos? Y depende de lo que depare la vida, pero en realidad no es mi prioridad tener una familia, tener hijos. O sea, creo que mi prioridad primero es en realizarme a mí como persona, o sea, en intentar hacer cambios y más allá, después de eso, si es que se da la posibilidad, en todo caso, tener en una familia, tener hijos, pero no es mi prioridad. O sea, eso puede pasar, pero no tiene que necesariamente pasar. Claro. Y ustedes, por ejemplo, vos sí o sí te tenés que casar en algún momento. La verdad que no, ni pienso todavía en eso. Ni pensás en eso. No, creo que es algo que se va a dar, uno se da cuenta que sería más o menos como encontrar a la persona que te va a acompañar durante la vida, ¿verdad? Durante el resto de tu vida, y con la que vos sientas confianza, plena confianza y realmente puedas formar una familia, ¿verdad? Y ahí, si es que llegas a eso, está casarse, ¿verdad? Pero no sé, no creo muy trascendente. ¿Son todos católicos? ¿Vos sos católica? Sí. ¿Vos? Sí. ¿También? ¿Ustedes? ¿Creyentes todos? No. O sea, ¿católico bautizado o vos no sos creyente?
¿Sos ateo? Agnóstico. Agnóstico. Está bien, una palabra bien de... No crees en las religiones. No. ¿Y vos? Tampoco. Tampoco. Tampoco en las religiones. Ya, o sea, sos católico bautizado, pero no sos Soy practicante. bautizado. Pero no sos practicante. No. ¿Vos? ¿Sí? Sí, me bauticé y estamos ahí también. ¿Qué quiere decir eso? ¿No te agnóstica. vas a misa, no nada? No, Ah. no, es algo muy realmente Ah, que... de repente cuando tenés que te pasar un adentras, examen, ahí crees sí, un te poquito y adentras empezás... Te adentras y realmente es un tema demasiado... Complicado. Sí. Sí, vamos a hablar. ¿Y vos, che, vas a hacer medicina? Sí, soy. ¿Sos creyente? Sí, ¿Y practicante? sí. ¿Te vas de ir a misa, de Sí, todo? claro que sí. Ah, ¿y vos? Y yo incluso estuve en la pastoral juvenil y toda la iglesia cuando era Y más, yo también, más pero de chica. ahí sí. a... Sí, pero tipo, soy católica, pero de repente tampoco es que me voy todos los domingos a misa y Ah. estoy siempre, sino que obviamente creo en Dios y todo eso, pero no es que estoy militando en la iglesia. Vamos a volver a hablar de todo esto del poder, de por qué el poder, de cuál es la visión que tenemos. Pero enseguida, después del corte, vamos a hablar, en estos días estuvo todo el debate sobre la ley de protección a la mujer. ¿Qué opinan sobre la violencia que hay contra las mujeres? ¿Qué opinan de que se puedan casar los gays o las lesbianas o los trans? ¿Qué sienten cuando ven un travesti? Quiero saber, ¿y qué opinan? Y háblenme también de lo que opinan su grupo, su círculo, ¿verdad? Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de los temas que son esos temas urticantes en la sociedad y quiero saber la opinión de los jóvenes. Cuando ves un travesti en la calle, ¿qué sentís? ¿Te da mala impresión? Nada, Nada. nada. Me considero una persona más. ¿Vos te definís ideológicamente? ¿Te Sí. sentís de izquierda, de derecha? Izquierda. De izquierda. Ya está, tenés todo el perfil ya. Este es lo que se llama un progresista. Ahí está. Este es lo que se califica como... ¿Vos qué sentís cuando ves un travesti? ¿Te produce algo? No, ¿No? para nada. Es una persona más igual que yo. No debatí. Tenés amigos, obviamente. Sí. ¿Salen bebés? De vez en Bebedor cuando. social. Así conmigo. Pero sí, ¿verdad? Entre amigos, tomando una cerveza. ¿Cómo reacciona cuando hablan del tema, por ejemplo, del travesti? Vos sabés que en estos días se estuvo discutiendo, en realidad se discutió una ley para proteger a las mujeres. Ese era el objetivo de la ley. Pero como se metió una palabra, que es la palabra género, que genera toda una crispación a veces, porque se habla enseguida de la ideología de género, que, para decirlo muy simple, es básicamente que cada persona decida a qué sexo pertenece más allá de su sexo biológico. O sea, yo quiero ser mujer, entonces me tienen que aceptar todo como que soy mujer. O una mujer que dice yo soy un hombre, me siento un hombre, todo le tiene que aceptar como hombre. No vamos a discutir si eso es bueno o malo. El hecho es que entonces cuando se discutió eso dijeron, no, acá lo que se va a permitir es que un travesti quiera que se le defiendan sus derechos como si fuera una mujer. Entonces generó toda la polémica otra vez sobre el tema, ¿verdad? Si a vos te dicen, che, ¿vos qué opinás? Los hombres que se quieran, o las mujeres que quieran casarse entre sí, ¿deberían poder hacerlo o no? Claro. Cada persona, ¿verdad?, decide qué hacer con su vida y con quién pasar el resto de su vida, ya que estamos hablando de casarse, ¿verdad? Sí, claro. Y también me dijiste, ¿verdad? Si es que en la ronda de amigos así hablamos también del tema, ¿verdad? Y es algo que está insertado ¿verdad? En la cabeza, como se dice, de los perros, ¿verdad? De decir, no, vos sos un puto, ¿verdad? Sí, claro. Un gay. Y te discriminan tan Sí. solo con decirte eso, ¿verdad? O sea, esa es la intención de decir eso. Claro, es una cuestión, digo, para menoscabarle a alguien. Sí, claro. A eso quería Claro, llegar. sí, ¿verdad? este es un gay de mierda. Bueno, no Así decimos mismo. lo gay, decimos la peor palabrota, ¿verdad? Así Y mismo. eso ocurre hasta Marica. ahora. Sí. O sea, eso no ha cambiado. En el colegio, en el fútbol, en todos los espacios En todas prácticamente. partes es así. Pero de todas formas, ¿verdad? Nosotros que estamos, o sea, que entendemos algo al menos de todo esto, ¿verdad? Intentamos instalar un debate realmente sobre esto, porque no pasa de decir, vos sos un gay y andate acá. Sí. No pasa eso del normal de la juventud, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos instalar un poco, ¿verdad? Hablar sobre estos temas. ¿Y vos cómo reaccionás? Por ejemplo, a ver, ¿tenés alguna compañera que vos notes que probablemente sea lesbiana? Sí, tengo ¿Sí? muchas amigas, muchas compañeras,
desde chiquita luego fui amiga de un gay, ¿verdad? Ajá. O sea, yo en ese ámbito al menos no, yo no discrimino, yo estoy totalmente a favor de ellos. Inclusive me pongo en su lugar, ¿verdad? Y trato de, desde mi punto también, así como dijo Mauricio, instalar, ¿verdad?, el debate, ¿verdad? Para que deje de ser esto un tabú o dejen de usar las palabras maricón, gay, como un insulto, como menospreciar a esas personas, ¿verdad? Totalmente a favor de ellos. ¿Y vos estarías de acuerdo con que ellos puedan unirse no sé si matrimonio es la figura, ¿verdad? Una figura civil, si querés, ¿verdad? Una suerte de matrimonio. ¿Vale? ¿Vos no tendrías problema con No, eso? totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Y vos qué opinás? Y la verdad que si veo algo así, me da igual porque es su decisión, Es es su su vida Ajá. y no me afecta tampoco a mí ni nada. Está súper bien. Si le gusta, bien. Y yo lo mismo, o sea, para mí también son personas comunes y corrientes que tomaron esa decisión y yo no soy nadie para juzgarles, ni por sus actos, ni por lo que quieren, ni nada. O sea, son, como dijo Mauricio y como dijo Ricardo, personas como nosotros que tuvieron esa elección. ¿Y sus padres? ¿Ustedes escuchan a sus padres sobre el tema? ¿Se imaginan a sus padres diciendo, sí, está bien, tienen derecho ellos, ¿no? Sí. Y mi papá y mi mamá al menos no... Ellos sí. Sí, no discriminan, pero de repente le sale así el famoso cashi en jape, el insulto, el ¿verdad? insulto. Sí. No, todos usamos, ¿para qué vamos a mentir? Vemos a alguien que es un tipo que es medio raro, que hace demasiado gestos, y ese es así. Eso sacarnos de encima, eso pasa en todo el mundo, pasa en Holanda también y pasa en Noruega. El tema es, digamos, la discriminación. Puedo decir, los padres sí, también, Sí. siguen discriminando. Sí, por la cultura de la que viene, o sea, el de antes que era Stroessner y compañía, a los 35 años de dictadura, luego 108 y un quemado, vamos a decirle. Claro. Entonces se instaló eso en la cultura de nuestros padres. Y la problemática realmente sigue siendo esa, ¿verdad? Partiendo ya de esa época hasta hoy día, en la educación que recibimos, no, como dijo Ana Paula, esto es un tabú, ¿verdad? Enseñar esto en el colegio, hablar de estos temas es algo No malo. se habla de esto, ¿verdad? No, si es que yo me imagino nomás así en la escuela eso que se habla y van a venir corriendo los padres a retarle, a armarle algún problema, un lío, ¿verdad? A los profesores, a las maestras que están enseñando y hablando Claro. sobre esto. ¿Desde los cuántos años ya saben todo sobre sexo? Y en realidad yo a partir desde que estuve en primer año, asistía a ese tipo de charlas de sexualidad y esas cosas. ¿Te Pero enteraste? que- ¿Con una charla te enteraste? Y no, ¿O ya sabías antes? obviamente veía, pero tipo con las charlas y eso uno también aprende y es como una construcción también de cada uno en conocer algo más allá de lo que vos ves y entender también el entorno. Y al menos en los colegios nosotros no aprendemos nada de lo que sería la sexualidad ni nada de esas cosas. Lo único que te dicen es que existe el preservativo y los anticonceptivos, pero y nadie cuando te... te contaron, vos ya sabías hace rato. Claro, eso. claro, y nadie te dice así, vos tenés que usar si no te querés embarazar, o sea, lo único que te dicen es no tenés que tener relaciones y todo eso, pero tampoco te enseñan a cuidarte en el caso de que tengas relaciones, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y en realidad es bastante complejo porque en los colegios nosotros no aprendemos ni la mitad de lo que día a día pasamos. Entonces, por eso estos temas, por ejemplo, son muy interesantes. El tema de la homosexualidad, el tema de la sexualidad, de la violencia de género. O sea, esos son temas que en los colegios nosotros no aprendemos y que en el día a día pasamos y que a veces, por justamente no hablar de esas cosas, nosotros hacemos conclusiones erróneas, por decir así, y empezamos a discriminarle a las personas. ¿Cómo? Viste que todos los padres dicen, yo hablo con mi hijo. Mentira, yo no conozco un padre que se haya sentado. Vení, mi hija, vamos a hablar de lo que es el sexo. Bola, porque nos cagamos las patas, porque tenemos miedo de hablar. Eso es como si fuera una cuestión peligrosa. ¿Cómo te enteraste vos del tema del sexo? Y creo que mediante debates o algo así, porque en nuestro colegio sí. Hay debates. Se hacen vos tenés debates. Cristo Rey, que es medio sui generis, ¿verdad? Siempre fue. Claro. Y se hace debate y todo eso. Algunas veces, unos profesores sí se atreven a decirnos, a hablarnos. A algunos papás les parece eso incorrecto, pero es la única forma que entendamos también. ¿Pero a los cuántos años? Noveno primero, Que a serían... los 15, 16. no, a los 15 años ya. Eh, Estos ya vieron 3, 4 películas porno antes de los 15, ¿verdad? Es así. Ya te pone todo rojo.
No, Lo que pasa es, ¿verdad? Que, como dijo también Daisy, recién en primer año, ¿verdad? De la secundaria. Se habla, se dan debates, todo lo demás, ¿verdad? Pero en realidad, esta educación específica sobre estos temas se deberían de dar ya en primer grado, desde chiquitito, porque ahí es donde uno empieza, ¿verdad? A conocer su cuerpo, a tocarse y todo eso, ¿verdad? Ahí es donde se debería de enseñar ya estas cosas. ¿Y cómo afecta? Viste que hay una invasión permanente, un ataque desde los medios con el tema de la sexualidad, ¿verdad? Y del sexo como arma en la mujer, por ejemplo. O sea, todo el tiempo vos estás viendo el desfile de modelo que no es de ropa, ¿verdad? Sino que es mujeres que salen medio desnudas, ¿verdad? Como sexual. Se hace como el concurso de baile y es una excusa para que salgan todos medio desnudos, ¿verdad? En la cuestión, ¿verdad? O sea, todo el tiempo, o la música tropical, que es la letra escuchada y todo va directo al tema, ¿verdad? ¿Cómo se asimila eso? No quiero complicar la pregunta, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cómo les afecta, digamos? Y todo el tiempo es como que, a ver, nosotros viviéramos en el agua, ¿verdad? Estamos todo el día rodeados de agua y un día te dice, vení pececita, te voy a contar. Vos sabés qué es el agua y vos estás rodeado del agua todo el tiempo. Es más o menos así, ¿verdad? O sea, cuando le dicen, vamos a hablar de sexo, ya hace rato saben lo que es. Si le invadieron por todos lados. Sí. La mayoría de nosotros, o sea, particularmente fui autodidacta en este tema, ¿verdad? Porque así Casi todos somos autodidactas en el como tema. mencionaron nuestros compañeros, ¿verdad? No, en el colegio no se profundiza mucho lo que es sexualidad, por ejemplo, género, ¿verdad? Muchas personas capaz no conocen el término luego, la terminología luego no conocen, ¿verdad? Y particularmente yo fui autodidacta, ¿verdad? Y como muchos jóvenes seguro, y realmente choca, ¿verdad? Porque nadie te habla de eso y de repente vos te enterás, ¿verdad? Y así como decís, toda una vida viviendo en agua y de repente alguien te dice, mira, ¿sabes qué es el agua, verdad? Y de repente choca mucho y como dijeron también es importante instalar los debates, instalar las charlas y así como dijo la compañera, hay muchos profesores que son valientes, le digo yo, que se atreven realmente a hablar de estos temas, ¿verdad? Porque muchos que tampoco se atreven. Todos me dijeron que son, digamos, profesan la fe, bueno, fueron bautizados en realidad, ¿verdad? ¿Y cómo administran el tema de las posiciones que tiene la iglesia o las iglesias en general, ¿verdad? Que tienen ciertos dogmas y lo que ustedes creen realmente. A veces cuando ve, qué sé yo, un travesti o un gay y decís, bueno, tiene derecho a tener su vida, ¿cómo manejan eso? Y la verdad que el colegio es jesuita. Sí. Y igual nos dejan opinar, nos dejan ser libres, porque en nuestro colegio también hay muchos que son agnósticos o ateos y se les respeta. El colegio respeta las opiniones de todos, los compañeros, los profesores, todos respetan. Y así. Lo que pasa es que los jesuitas también son muy especiales, ¿verdad? No es el mejor ejemplo. No solo eso, o sea, también, incluso si es que vamos a entrar a tallar en esas cosas, el propio Papa había dicho que él no era nadie para juzgarle a las personas y que cada uno era libre de elegir lo que quería. Si vamos a entrar en lo que es la también religión, es un Papa extraordinario, sí, ¿verdad? también. Todos los otros papas. No es uno como... Muy especial, sí, muy especial. Tenemos que hacer la pausa. Mira, no veo nada así corte, dice ahí, me muestran un cartelito y yo no tengo los lentes. Vamos a hablar del poder enseguida. ¿Qué opinan del presidente, del parlamento, de la prensa, de los medios? ¿Verdad? Vamos a hablar enseguida de todo eso. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, en Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado porque queremos que estés siempre conectado. Por eso, ahora todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado porque en Tigo el centro sos vos. Le agradecemos a Tigo porque ustedes saben que financiar este tipo de programas no es fácil. Ellos se juegan con nosotros, así que nosotros nos jugamos con ellos. Gracias a la gente de Tigo. Bueno, vamos a hablar del poder. ¿Qué opinas de Cartes? Y realmente hay muchos puntos suspensivos ahí, ¿verdad? Nosotros como desde nuestra lucha, ¿verdad? La lucha secundaria, nosotros no vemos una política pública de parte del gobierno actual, ¿verdad? Que pueda por lo menos darnos un, no sé si te voy a ayudar, ¿verdad? Una manito, ¿cómo se dice, verdad? No vemos. Y realmente, así como te dije, hay un punto suspensivo. Pero ¿cómo lo ve a él?
Viste que, por ejemplo, qué sé yo, vos le pregunté, yo hace poco hablaba con un periodista, le digo, ¿cómo le ves a Obama? Más allá de las políticas, qué sé yo. Me dice un gran comunicador, es un tipo que te cae bien, genera empatía. ¿Cómo le ves vos a Cartes, por ejemplo, ahí, en ese campo? Y no sé. Vamos a suponer que no fuera el presidente, que fuera un tipo que conocí, trabaja con él, y yo te digo, ¿qué te cae bien, te cae mal? No, no me cae ni bien ni mal, ¿verdad? Neutro. Neutro. Ah, lo peor que le puede pasar a alguien. Es nada. Neutro. Ni. Neutro. ¿Y a usted cómo te cae? Bueno, vos luego, si sos de izquierda de entrada, Carte una patada en el riñón. Yo creo que uno luego, si vamos a ponernos a mirar lo político, es uno de los presidentes más nefastos que tuvo el Paraguay en cuanto a deuda externa, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a todo. Un presidente que te mueve diputados, te mueve senadores para apuntar hacia la reelección, pero no te mueve para aumentar un presupuesto para educación, aumentar en cuanto a salud. Un presidente que, no sé, reprimió muchísimo, es un presidente autoritario en síntesis, un presidente que no demostró interés en cuanto a lo que nosotros, como estudiantes estoy hablando, solicitábamos y que nos manifestábamos para eso. Y en cuanto a lo personal que le preguntaste a Ana Paula, yo le veo como una persona neutra también, porque realmente no es una persona que destaca en discurso ni destaca en apariencia. En general es una persona neutra. No te produce nada, digamos. Si es que no fuera un político así como es, ¿verdad? Un presidente nefasto para mí. Ya. ¿Y vos cómo le ves? Y bueno, en realidad para mí Cartes es una figura muy conservadora que incluso en varios de sus discursos promovió definitivamente el machismo con todos sus chistes asquerosos, Sí. porque en realidad fue muy indignante escuchar decir el Paraguay es fácil como la mujer Sí. y cosas así. Linda, ¿cómo era? Bonita y fácil. Linda, bonita y fácil. Sí, y en realidad en ese sentido de cómo es como persona puedo decir que no es una de las mejores personas con las que podemos cruzarnos, pero y políticamente hablando, así como dijo el compañero, también pienso que es un presidente que mueve a todos los políticos de su partido para sus particularidades y no para el bien común de la sociedad. Que no promueve políticas de Estado y que incluso en muchos de los problemas que tenemos actualmente, como la inseguridad, son consecuencias de la falta de políticas públicas de su gobierno. Ya. ¿Y vos cómo le ves? En lo personal, neutro. Primeramente, luego no le conozco, ¿verdad? Y segundo, también como dijo, no veo así que destaca su figura aparte de lo que sería la política, ¿verdad? Y hablando políticamente, aplazado le veo. Aplazado. Realmente. ¿Y vos cómo le ves? Opino como todos mis compañeros de acá. ¿Y hay alguien de la clase política que les genere entusiasmo, que ustedes le escuchen y les produzca algo, no sé, o carisma, o parece que dice la verdad, o al revés, ¿verdad? A ese sí que no le puedo escucharle, odio. ¿Alguien le genera algo en la política o les pasa desapercibido todo? A ver, ¿alguien? Yo creo que el senador Wagner destaca para mí porque es un tipo que está, o sea, ahora mismo está atendiendo un poco la necesidad en cuanto a lo que es el caso Guajorú, por ejemplo. Ajá. El tipo se está posicionando en cuanto a la problemática campesina, es el único que ahora mismo está acompañando y que hoy mismo Cartes dio un discurso de que él quiere muerte cuando él lo único que está haciendo es llevar a cabo el proceso de defensa al sector campesino. Vos la cuestión política la tenés clarísima, ¿eh? Lo cual me encanta, eso es fantástico, que estén definiéndose, digamos, está perfecto eso. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Yo, por ejemplo, pienso que de repente Mario Ferreiro incluso también es una figura política bastante admirable en el sentido de que al menos en su gobierno con la municipalidad promovió muchísimo lo que es la cultura y en los diferentes tipos de cultura también, cosa que hace mucho ya no veíamos. Aparte de las mejoras que hubo en Asunción, por decir así, también hubo muchísimo más participación joven en ese sentido. Y junto con la Comisión de Cultura de la Municipalidad, y en serio, tipo, hicieron que los jóvenes sean parte de la organización de las cosas culturales. O sea, sentiste algo ahí, digamos. Y sí. Yo también opino lo mismo que Daisy. Mario, Sí, Mario. Yo coincido también con ella. ¿sí? Mira, Mario le movió algo. ¿A vos? No. ¿Mario te dice algo aparte de contar chistes en la tele? No. Sí, ¿O sí? realmente a Mari también lo admiro mucho. ¿Sí? Así como dijo la compañera, ¿verdad? Promovió mucho lo que es la cultura, ¿verdad? Recuerdo que hizo un convenio con Somos Gay también. Fue prácticamente la primera figura política que hizo eso, ¿verdad? Y rescato mucho de eso, de él, que es muy inclusivo, promueve la cultura, ¿verdad? Recalcando otra vez. Y a mí, por ejemplo, en estas fechas, me encanta ir por el centro, pasear, ver pinturas, música. Qué bien, qué bien. ¿Y Lugo, qué te provoca, Lugo?
En realidad, si Lugo, medio que yo todavía no estaba, ¿verdad? Era muy nene cuando él muy estaba. ¿verdad? Pero según lo que... Podía ser su hijo. Según lo que puedo rescatar, ¿verdad? De todo lo que leí, me informé, ¿verdad? Comparando, por ejemplo, con el gobierno de ahora, Lugo tenía un mejor gobierno. Tenía un mejor gobierno, creo. Ya. Realmente. Y lo que famoso se escucha, ¿verdad? Había reunión IPS. Claro, ahí está. Importante, porque estas cosas son las que se pero escuchan. realmente Sí. se nota, ¿verdad? La comparación. Ahora Ya. sí, Y la hace comparación. fallas, pero trabajó bien. Trabajó bien, ¿vos crees? Más ¿Y allá vos de todos tenés? sus hijos. Y yo pienso lo mismo que dice Mauricio, o sea, muchos dicen que, al menos yo no puedo opinar por experiencia propia porque también era más chica, pero sí, muchos dicen que se vivía mejor durante la época de Lugo. Frase robada. Eso no. Éramos felices y no lo sabíamos. Era- ¿Y vos que te provoca algo? Nada, no, neutro para vos también. Sí, lo mismo también, o sea, ¿Sí? escuchando también así varias opiniones de mis padres, ¿verdad? De mi familia y también un poco más afuera, ¿verdad? Así como decía la compañera, era un buen gobierno el de Lugo. Bueno, esto es más complicado porque es un cuerpo colegiado, ¿verdad? Pero el Parlamento, cuando hablas con tus amigos, qué sé yo, hablan del Congreso, del Parlamento, de los legisladores, ¿son todas malas palabras o alguna cosa? ¿Cómo ven? Y más o menos. Arrugás la nariz así como si te hubiese tirado una bolsa de basura sobre la mesa. Más o menos así es la sensación. Sí. ¿Sí? Y yo puedo decir que en realidad en nuestro parlamento hay personas que no deberían de estar y que hace rato ya tenían que salir y que hay personas que ni siquiera saben hablar y que no, en serio no merecen ser los representantes de nuestro país, pero dicen también que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece y en realidad creo que las nuevas generaciones que van a ir entrando también van a ir haciendo mejores elecciones a la hora de elegir sus autoridades, pero sí, cuando nosotros entramos en debate con nuestros compañeros acerca de lo que es el Parlamento, no escuchamos buenas cosas, o sea, escuchamos en realidad que son personas que, en su gran mayoría corruptas, que tienen sus tratos, que se organizan y arman sus bancadas solamente para sus beneficios particulares y que en realidad a la hora de incrementar un presupuesto tenés que estarles robando 10.000 años para que te hagan caso, por ejemplo. Están como figuretti más o menos. ¿Y usted? Yo creo que tanto como en el poder legislativo y poder ejecutivo, las autoridades actuales no le representan prácticamente a nadie, ¿verdad? En el poder legislativo del que estamos hablando, ¿verdad? Están los que representan de cierta manera, ¿verdad? Pero de todas formas, si es que vamos a hablar objetivamente, en diputados, por ejemplo, hay una mayoría absoluta del Partido Colorado, Sí. ¿verdad? Y es medio difícil, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Estudiantes secundarios, pedimos mayor inversión para educación, ¿verdad? Mejora en esto, en lo otro, así como otros sectores, ¿verdad? Y es complicado cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Que la política del presidente actual y del partido, del cartismo en sí, es no mejorar la educación, porque se sabe que la política actual es no mejorar la educación. No hay intención de mejorar la educación, ¿verdad? Y si tenés una mayoría en diputados, medio que es difícil, ¿verdad? Que voten todos a favor de mejorar la educación. Y eso... O sea, ¿vos crees que en este momento el Parlamento responde a las decisiones de Cartes de qué hacer o no hacer? En diputados sí. En diputados. Senadores hay, ¿verdad? Sí, una disidencia. Así mismo. ¿Vos como, aparte de Wagner, hay alguien rescatable en el...? Y yo creo que en el Senado es un poco más, o sea, es un poco más rescatable la Cámara de Senadores porque hay un cierto grupo de personas que tienen una mejor preparación en comparación con lo que es la Cámara de Diputados, que ahí le tenemos a gran variedad de gente que no sabe ni cómo está ahí parado, ¿verdad? O sentado. Y lo otro es que si nos vamos a poner a estudiar a los parlamentarios, a los diputados y a los senadores, vamos a ver casos de corrupción, casos de el mismo Víctor Bogado que sigue sentado ahí. ¿Entendés? Entonces nosotros nos vemos ahí gente que nos representa a nosotros, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, un aplauso también como Mauricio. ¿Y vos? Coincido también con el compañero Ricardo, ¿verdad? En senadores, por ahí podemos rescatar a algunas personas, ¿verdad? Pero en diputados, Sí. sí, otro punto suspensivo. Tendría que haber traído al hijo de algún diputado que para ver si conseguíamos alguno positivo, ¿verdad? Pero bueno, es un poco la visión que tienen. Ustedes cuando tengan que votar, vos ya vas a votar, Sí. ¿verdad? ¿Vos? En todavía. enero ya. ¿En enero ya? O sea, ya cumplí 18. ¿Ustedes todavía?
Sí, Sí. todo sí. ¿Sí? Pues ¿cuánto tenemos? 17, cumplo 18 el año que viene. Ah, sí, vas a votar el año que viene. ¿Vos también el año que También viene? lo ¿Y? En noviembre cumple 18. 18. También, Van a sí. votar. ¿Están afiliados a algún partido? No, todavía. ¿Ninguno? ¿Y vota al partido? ¿Tus padres? ¿Tus padres? Liberales. Liberales. ¿Los tuyos? No militan. ¿No? ¿Los tuyos? Liberales también. ¿Los tuyos? Ni idea. Los míos no militan tampoco. ¿No? Y, o sea, cuando ustedes voten, ¿van a votar un partido, una corriente, o si le entusiasma o no el candidato? Yo al menos votaría por las personas más aptas. O sea, no me guiaría por los colores ni por las corrientes, sino que me guiaría por el perfil de los candidatos, porque pienso que eso es lo importante, que todas las personas que estén en el gobierno en realidad sean personas que te demuestren que van a responder a las necesidades del pueblo, por decir así. Claro. Vos también, sí, no, ahí no hay ni digamos, Haría una investigación de cada persona más o menos antes Sí. de votar. antes de votar. Sí. ¿Y vos cómo votarías? Sí, realmente también por el perfil, por el carácter, por los antecedentes, ¿verdad? Me guiaría mucho por eso, ¿verdad? De la persona, no por colores, porque por votar por colores, por el fanatismo, es que estamos como estamos. ¿Vos sí votarías por el color? Alguien del Partido Colorado no. Del resto sí, pero obviamente O sea, vamos actitud a limpia cerro. pero obviamente no, pero obviamente vamos a ver ¿Qué hay? quiénes son los candidatos que hay, porque hasta ahora es incierto, no sabemos si hay reelección, no hay reelección, si hay esto, si hay aquello. ¿Mauricio? Yo me sentaría realmente, ¿verdad?, a leer un poco los antecedentes de cada candidato y analizar un poco también su perfil, ¿verdad? Y en qué más o menos anda, ¿verdad? Pero eso sí, del Partido Colorado no. Y los otros analizaría todo por igual. ¿Por qué el Partido Colorado no? Así de entrada. Porque es el partido que gobierna el país hace 70 años y estamos en la misma, ¿verdad? No hay un mejora, ¿no? O sea, realmente muy extenso, Sí. ¿verdad? Y pero ya es una, digamos, y yo, esto desde no. mi opinión, medio que ya estoy cansado, ¿verdad?, de que el mismo partido siempre esté representando, ¿verdad?, a toda la ciudadanía y que no haya avances, no hay respuesta, no hay mejora, ¿verdad? Y estamos siempre en la misma. No veo que mejoramos como país y siempre es el mismo partido el que está en el poder. Por eso. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Después le voy a preguntar al volver los medios de comunicación, la prensa, ¿le creen, no le creen? Estos periodistas son todos unos yapú. Quiero saber la verdad, ¿verdad? No. Imagine que yo soy odontólogo, ¿ok? Hacemos la pausa y ya volvemos. Estamos hablando nosotros fuera de micrófono. Quiero hablar de los medios de comunicación. No sé quién quiere empezar hablando. ¿Qué opina de los medios de comunicación? Teti. ¿Qué quiere romper? Mucho Sí. tenemos para decir. Yo creo que los medios de comunicación hoy en día ya no son opinión pública. Porque hoy en día luego vemos que el cartismo, o sea, el presidente de la República es dueño del 70% de los medios. O sea, Cartes es dueño de la opinión pública, si vamos a irnos por ese lado, porque obviamente el dueño de los medios es el dueño de la opinión pública. Y los No, otros... no es 70 tampoco. Tampoco pero exagere, es- que si no nos quedamos es poquito algo abajo. por ahí, ¿entendés? Y Ahora compró 2 diarios, 2 radios. Parece que un canal de cable que no quieren decir, y parece que otro canal que va a comprar. creo que hoy en La día... otra mitad son todos de Bierzi. Buen señor ese. Creo que hoy en día también hay una persecución a los medios de comunicación, como Sí. es el caso de, no sé si está bien hablar de otro programa, No, ¿verdad? decí, vos. Algo anda mal, que pasa por el RPC, que por ejemplo en Ciudad del Este siempre se corta la luz cuando empiezan a hablar de temas, y es un programa en donde se debaten temas puntuales contra el gobierno o políticas de Estado que actualmente se están llevando a cabo. Entonces, por un lado, los medios están siendo comprados masivamente por los que están en el poder, que es el Grupo Cartes y compañía. Y lo otro es que hay ahora guerra de dueños de medios de comunicación. Entonces, ¿uno a quién le cree? ¿A quién le cree? ¿Cuál es el medio de comunicación confiable hoy en día? Vos no crees en ningún medio. Creo en los medios como pero más, o sea, investigaría también lo que me dice, no creería en todo lo que dice hoy en día en los medios de comunicación. Está bien, eso es muy bueno. ¿Alguien más? Si es que me preguntan si yo no creo en algún medio, yo diría que yo creería más en los medios alternativos de comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, RTV Noticias. RTV Noticias. Sí.
¿Cuál es el RTV Noticias? Y es un medio alternativo, como decimos, justamente vos no conocés porque es un medio alternativo. Es por ¿Pero dónde sale? redes sociales, Twitter. Ah, en Twitter. Que está- Sí. Ah, Sí. ya. O sea, no es un canal de aire. No, no, no. Online. Ah, no, está bien. Bueno, vamos a ver que mañana nos quedamos sin empleo, nos vamos a ir a hablar con El RTV. Déjate Independiente joder. también, por Sí. ejemplo. Sí. ¿Cuál? Todo El Independiente todo- también es un medio alternativo que habla de las problemáticas sociales y que de repente... ¿Qué es el Independiente? Es un periódico universitario. Ah, un periódico universitario. Sí, Ok. también es. Pero ¿dónde se informan ustedes la mayoría de las cosas? Y En todos los lastimosamente medios. en lo que serían los medios masivos Los de medios comunicación, masivos. ¿verdad? Sí. Lo que están dirigidos, ¿verdad? Por estos señores que ya les nombramos hace rato. Ajá. O sea, yo pienso, Lastimosamente. como dicen los compañeros, que de repente uno no siempre tiene que confiar en todo lo que dicen los medios, porque los medios de repente son la parte más importante, porque al final muchas de las personas que ven lo que dicen algunos medios, y eso es lo que creen y eso es lo que piensan que ya pasa, y bueno, tampoco corroboran fuentes. Ajá. Pero pienso en realidad que todos nosotros deberíamos de investigar más allá de lo que los medios nos dicen. Pero sí es cierto, o sea, muchos de los medios que actualmente tenemos son amarillistas, siempre fueron amarillistas y bueno, y van a seguir siéndolo, pero también depende mucho de nosotros en ver cuál es la realidad por la cual nosotros estamos pasando, y al final uno en el día a día se da cuenta de cuál es la realidad más allá de lo que los medios te digan. Ya. ¿Vos, por ejemplo, comprás algún diario alguna vez? ¿O lees un diario? Sí, en mi casa se compran los diarios, Ajá. pero así como dice la compañera también, yo no me quedo con un solo medio. Ajá. Nunca me quedo con un solo medio, sino que leo, ¿verdad? Varios medios, investigo, comparo, ¿verdad? Y también llevo un poco a lo que es mi día a día, así como dijo la compañera, mi lucha, ¿verdad? La comparación entre lo que está escrito y en lo que realmente es. ¿Dónde se informan la mayoría de las veces? ¿Cómo se informan de las cosas que pasan? Internet. Sí. Las Internet. redes sociales. Últimamente. Redes internet. sociales. Sí. ¿No escuchan radio, por ejemplo? O sea, Yo la de parte repente, musical. A veces. de repente veo el noticiero de noche Ajá. o a la mañana antes de ir al colegio. Antes de salir del sí. colegio. ¿Ustedes? Radio, Casi- casi música. nada. Casi nada. Radio prácticamente nada, redes sociales y ahí ves uno que Redes otro. sociales. O sea, la principal fuente, digamos, de información de ustedes son Las el redes aparatito, el sociales. teléfono, las redes Y sociales. después Los si quieres diarios ver, online. puedes Online, ver también sí. en los periódicos para corroborar algunas veces. Ya. Y periodistas, exclúyanme obviamente porque estoy acá, ¿verdad? Para bien y para mal no pueden hablar de mí. Pero ustedes, ¿hay algún periodista así que diga, "Sí, yo le creo a fulano"? No, por ejemplo, vos le ves a Santiago. Santiago. Sí, vos lo ves a Santiago. Pero alguna otra, o se identifican de repente con su prédica, no, con ninguno. Santiago. En realidad, teniendo ahora el poder de todos los medios masivos de comunicación, es demasiado fácil, ¿verdad? Tirar algunas que otras líneas, o en realidad muchas, ¿verdad? Con algunos mensajes, ¿verdad? Como también dijimos. Y es también fácil decirle, ¿verdad? Al periodista, anda a preguntar esto o anda a sacar esto en el diario, ¿verdad? En las noticias o lo que sea. O sea, ¿vos Y- crees que todo lo que se publica o se saca es porque el dueño del medio tiene interés en que se publique? No, o sea, no todo realmente, ¿verdad? Pero O la mayor parte. hay una cierta parte importante seguramente, ¿verdad? Y más con relación a los temas políticos, ¿verdad? ¿Y las denuncias de corrupción que hacen los medios, por ejemplo? Y yo creo que eso es... el tema de la corrupción, ¿verdad? Es un tema delicado, ¿verdad? Que es un problema de todos los sectores en nuestro país. Y lo que yo veo que hacen los medios de comunicación es que atacan solamente a un sector. Solamente a un sector. ¿Verdad? Que generalmente es al Parlamento, ¿verdad? Como escuchábamos. Y ya que hablamos de corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, yo no veo mucho en los medios, ¿verdad? El ataque cuando se dice que, por ejemplo, el impuesto a la soja no va a aumentar o el impuesto al tabaco, ¿verdad? Y yo no veo que haya así un ataque directo. Pero en cambio, cuando Víctor Bogado tiene su Ferrari, todo su auto, no sé realmente cómo es lo que es su negocio, Su mecánico ¿verdad? parece que sí, su mecánico parece que era. Los negocios, ¿verdad? De las personas que están en la corrupción, hay un gran ataque. Ajá. Eso es lo que yo percibo, ¿verdad? Y aparte del tema de la soja, del impuesto ya a la soja y eso, a la hora de hablar de corrupción, hay algo que no se toca.
que es la evasión de impuestos, ¿verdad? Aparte, ¿verdad?, de que somos el país de la región con menor presión tributaria, hay un impresionante nivel, ¿verdad?, alto de evasión de impuestos, ¿verdad? Y eso yo no veo, no percibo, ¿verdad?, que los medios de comunicación Les preocupe demuestren. eso. Sí, yo estoy de acuerdo con Mauricio, o sea, muchas veces los medios solamente sacan a relucir lo que a ellos les interesa o lo que a ellos les conviene, pero no en realidad todo lo que está pasando, o sea, en su totalidad las cosas. O sea, como dice él, siempre apuntan a ciertos sectores, pero no apuntan a los que de repente a los dueños no les conviene y cosas por el estilo, ¿verdad? Ya. ¿Y vos cómo lo ves? Así mismo como Así también. Mauricio y como Daisy. O sea, ustedes no comprarían diarios, por ejemplo. ¿Para qué si tenemos el digital? Ya. Y no, Hay que ser no ecológico. verían la tele. ¿La tele? Sí. Sí, pero... Menos mal, porque si no nos quedamos todos sin laburo. Yo estaba diciendo, tengo que empezar a estudiar odontología. Bueno, ¿qué ven? ¿Televisión? Sí ven, entonces. Radio, todavía no. Sí. Sí, Solo lo que pasa para es que radio música. todos empiezan a escuchar más o menos a partir de los 35, más o menos. No, pero eso es en todo el mundo, ¿no? Pero de repente te vas en el ómnibus, ¿verdad? Y de repente escuchas la radio del chofer, ahí te enteras también muchas cosas. Bueno, pero el chofer está Sí, es que escuchando. pone Sí, es que noticia, pone la ¿verdad? noticia. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que nosotros escuchábamos mucho la radio, esta Ñandutí. Ajá. Pero después nos dimos cuenta que también el amigo Cartes, ¿verdad?, compró ya una parte de Ñandutí y medio que... Espera, Te da otra a vez. ver, esa me perdí. ¿Carte compró Ñandutí? Sí. ¿Parte de Ñandutí? Sí. ¿Seguro? Eso es lo que se ve. Sí. Pobre Humberto, se le cayó la barba, se está escuchando. ¿Será? Así salió en los medios masivos de comunicación. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, esperemos que todavía no compró ¿verdad? Bueno, está bien. Es la opinión sobre los medios, que yo creo que es muy importante. O sea, es parte del poder. Es una parte muy importante del poder. ¿A ninguno le pasó por la cabeza ser periodista? No. O sea, tan malo, tan desprestigiado está la profesión, ¿no? No, para nada. De repente, No cuando sé si- era así más chiquitita, ¿verdad? Sí. Me llamaba mucho la atención escribir, ¿verdad? Tener mis columnas o de repente sacar lo que realmente es la opinión pública, ¿verdad? Pero no sería un títere de... Y no ven otra cosa en Real. televisión. O sea, si ven solamente es noticiero. Sí. ¿Viste qué tal todo el baile y toda esta cosa? No, es Nada de eso ven. No. Particularmente no. No, solamente ven cuestiones periodísticas y ahí. De repente... Aprendan. película. ¿Escucharon esto que decía en la programación de los canales? Bueno, tenemos que hacer la pausa. Para cerrar en el último bloque, quiero hablar de... No la cuestión lírica, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes realmente de Paraguay, verdad? ¿Qué nos puede pasar como país? Siendo muy honesto, o sea, no esa quiero que el país sea como Holanda, no sé, bola, eso es, ¿verdad? Claro. En términos prácticos, ¿verdad? ¿Qué esperan que pase, ¿verdad? Que vaya a ocurrir en los próximos años. Hacemos la pausa. Enseguida, no todavía, ¿qué pasó? ¿Terminó? Ese pero el último bloque. ¿Cuánto me queda de tiempo? 2 minutos. Hijo, la miércoles. Bueno, cuénteme cortito, ¿qué esperan? Yo se me fue el tiempo, increíble. Y bueno, la verdad que de Paraguay yo espero que la gente se despierte realmente y apoye las causas justas, como lo de las luchas secundarias, las luchas universitarias y las luchas que realmente son las que reivindican lo que todos sufrimos en el día a día. Y que en realidad a la hora de votar no se vote por los colores, por el fanatismo, sino que se vote por las personas que realmente sabemos que van a representar a nuestro país. Y más allá de eso también, que todas las generaciones que ahora salen de los colegios, que pasaron por una mentalidad diferente, realmente entiendan que nosotros somos los protagonistas del cambio y que de nosotros depende que las cosas realmente cambien y que nosotros tenemos que involucrarnos si queremos que eso se llegue a concretar. Ya, cortito. Y la honestidad también y que nos unamos más como paraguayos, porque como sabemos todos, juntos podemos más y así hacer un gran cambio en nuestro país. Bueno, Por sobre todo conciencia, ¿verdad? Que casi como mencionó la compañera, que se despierten y que apoyen, ¿verdad? Que dejen ya de lado aquellas personas que tienen la indiferencia, por ejemplo, entre las luchas sociales, ¿verdad? Y también una política pública, ¿verdad? Que pueda ayudar también a romper este sistema que está ya creado fuertemente, ¿verdad? Y no solo ir contra uno u otro color, ¿verdad? Sino que ir y tratar está bien. de abolir realmente este sistema, ¿verdad? sí. Volviendo un poco al inicio del programa, hablamos de la política, ¿verdad? Yo le quiero instar a todos los paraguayos, a todos los ciudadanos de Paraguay, ¿verdad?,
a que se metan en la política, porque es muy diferente decir política y decir política partidaria. Eso. Buenísimo. Yo creo que lo que yo espero en cuanto al país en general es que la gente avance un poco en cuanto a la conciencia, porque hay muchas cosas, o sea, muchos derechos que últimamente están siendo violados por el gobierno o por la gente que tiene el poder, y vemos que la gente se queda como si fuera que no está pasando nada. Entonces lo que yo quiero es un despertar en el país. Qué maravilla, qué placer. Yo les agradezco muchísimo. Esto para la gente que dice, la juventud no tiene nada en la cabeza. He sacado más ideas en esta reunión que reunirme con parlamentarios, con una cantidad de gente, ¿verdad? Con economistas, con qué sé yo. Me pareció fantástico. Métanse en política. No hace falta que estén en un partido, ¿eh? Métanse en política. Como dijo el Papa, yo no soy cristiano, ¿verdad? Pero me encanta el Curepí, me encanta. Hagan lío para allá, no hace falta. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la compañía, nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.